primer lugar, pues daros las gracias, daros la bienvenida una vez más al webinar de Lleva la Cuenta. Mi nombre es Daniel Vaqueriza, soy el responsable del equipo de ahorro y de Unilin, y hoy me acompañan conmigo los responsables del negocio de Unilin y selección de fondos, Ariana Bonás y Camilo Aristizábal. Vamos a hablar de los conceptos esenciales que debemos de conocer antes de emprender el camino a la inversión. Pero antes de entrar en materia, sí me gustaría comentar un par de temas. En primer lugar, recordaros que este webinar forma parte del programa de educación financiera de Lleva la Cuenta, que AXA pone a disposición del público en general, y su finalidad es acompañarnos a todos y reforzar los conocimientos básicos sobre las finanzas personales y la inversión. Este programa no solo tiene este webinar que, por ejemplo, estamos celebrando en este momento, sino que os animo a que visitáis la página de Lleva la Cuenta, que está disponible en www.axa.es, en nuestra pública, donde podéis encontrar un contenido tan variado como vídeos cortos sobre temas prácticos, infografías visuales, un glosario financiero con conceptos esenciales sobre finanzas e inversión, información sobre fondos, entre otros. Un mundo a vuestra disposición y totalmente gratuito. Este contenido para nosotros es muy interesante porque la vocación que tiene es, a través del programa de Lleva la Cuenta, es empezar a que cada uno de nosotros tomemos el control de nuestro dinero. En segundo lugar, me gustaría recordaros que esta presentación tiene un carácter meramente ilustrativo e informativo, y el único objeto que tiene es ayudarnos a todos a conocer mejor los mercados financieros y la gestión de las finanzas personales. Por lo tanto, las opiniones y las ideas que vamos a compartir Ariana, Camilo y yo en esta sesión no son un asesoramiento ni una recomendación en materia de inversión, y tampoco constituyen una oferta de compra o venta de ningún instrumento o título financiero, porque no se ha tomado en cuenta las circunstancias específicas de ningún individuo. Por lo tanto, lo que os recomendamos es que consultéis a vuestro gestor experto en finanzas sobre las implicaciones al momento de invertir en cualquier producto o activo financiero. Y dicho todo esto, vamos a entrar directamente en materia y vamos a empezar con conceptos. Disculpadme que voy a poner el formato de presentación. Vamos a empezar con unos conceptos esenciales que debemos de conocer antes de empezar a invertir. Y ya vamos a empezar con el diálogo. Contaros que vamos a mantener un pequeño diálogo, Ariana, Camilo y yo. Ariana, bienvenida al webinar, y me gustaría empezar haciéndote una pregunta que creo que es bastante sencilla, pero que es el punto de partida de todo. Dinos qué debemos de tener en cuenta para empezar a invertir. Hola a todos. Pues bien, antes de empezarnos a meternos en este mundo de las inversiones, es fundamental tener claridad sobre cuál es nuestro objetivo de inversión. Para empezar un plan de inversión serio en el largo plazo, a veces nos puede parecer abrumador, porque ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que quiero? Pues bien, lo primero que necesitamos es un poco de inspiración, un poco de compromiso financiero, la ayuda de algún experto que nos pueda ayudar a guiarnos en este camino, sobre todo para conseguir y construir un futuro más cómodo. Cada uno puede tener su propio objetivo, pero tiene que ser claro y cuantificable. Puede ser trabajar, jubilarme a los 45, puede ser comprarme un barco, puede ser pagarle los estudios a mis hijos. Este objetivo debe ser exigente, pero a la vez también realista. Es decir, no nos propongamos cosas imposibles ni a la vez demasiado sencillas. Este caso, si nos ponemos un objetivo imposible, nos llegará la frustración y hará que abandonemos ese plan, ¿no? O que perdamos esa gana por seguir construyendo para nuestro futuro. Es muy recomendable que lo escribamos, que lo visualicemos, ¿no? Para evitar ambigüedades, y que siempre que tengamos duda por qué estoy quitándome de mi poder adquisitivo, de mi sueldo, una parte para destinarlo ahí, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Vale? No nos compliquemos en exceso, ¿vale? Hay que intentar hacérnoslo lo más sencillo posible para que siempre tengamos presente cuál es ese objetivo, así poderlo llevar a la práctica y a la vez poder controlar cómo vamos avanzando en ese objetivo.
una vez tenemos definido cuál es nuestro objetivo, tenemos que empezarnos a hacer las grandes preguntas, que es ¿cuánto tiempo voy a necesitar invertir para poder conseguir este objetivo que yo me estoy planteando? El horizonte temporal que yo me defina es fundamental, ¿no? Si tienes un objetivo de inversión, digamos a 5 años, no tiene sentido que cada día esté mirando qué está pasando con esa inversión. En cambio, si mi plazo es muy corto, pues seguramente sí que voy a tener esa presión para saber qué está pasando a mis inversiones. En la otra pregunta, que también va muy ligada y que nos va a ayudar un poquito a ir resolviendo dudas, es qué riesgo y rentabilidad tengo que asumir para llegar a ese objetivo. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir con mi tiempo y mis ahorros? ¿Soy una persona que puedo tolerar ese riesgo? Yo puedo desear tener 1.000.000 de euros en 5 años, pero ¿cuánto riesgo tengo que asumir para eso? ¿Eso es factible? Pues son preguntas que me tengo que responder para poder idear ese plan. Otra pregunta que también debo hacerme es la disponibilidad. ¿Cuánto necesito ahorrar y cuánto puedo permitirme invertir ahora para empezar ese objetivo? Y ya por último es ¿cuándo voy a necesitar ese dinero? ¿O podría surgir algún imprevisto que hiciera que tuviese que rescatar todo ese dinero? ¿Necesitaré unos ingresos periódicos? Es decir, para mí esas 4 preguntas son las fundamentales que me tengo que establecer a la hora de definir cuál es mi estrategia. Si no sé responder a estas 4 preguntas, es imposible que yo pueda empezar a definir este plan. Pero ahora, una vez ya tengo claro mis objetivos y he respondido a estas 4 preguntas, ¿por dónde empiezo? Pues esa sería la siguiente pregunta que nos tenemos que responder. Muy bien, Ariana, pues muchas gracias. Correcto, este sería un poco el paso inicial, ¿no? Ya con este paso inicial ya tenemos un poco más claro estos 4 conceptos que nos has introducido. Por un lado, el horizonte temporal de mi inversión. En segundo lugar, la disponibilidad para la que quiero mi dinero, si es a corto, a medio o a largo plazo. Cuánto riesgo quiero o estoy dispuesto a asumir según mi perfil de riesgo. Y 4 y último, la rentabilidad que espero recibir. Porque esta última parte sí que es importante, porque tenemos que recordar que el riesgo y la rentabilidad esperada son proporcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi objetivo de rentabilidad es muy alto, mi expectativa de rentabilidad es muy alto, tengo que asumir riesgo, tengo que estar dispuesto a asumir este riesgo. Por lo tanto, una vez que tenemos claras estas respuestas, Camilo, la siguiente va para ti. Y creo que es importante. ¿En qué invierto? ¿Qué nos podrías decir en este punto, Camilo? Buenas tardes, Dani, Ariana y a todos nuestros asistentes. Bueno, para abordar tu pregunta, bueno, uno de los beneficios de esta era de la digitalización es que, a diferencia de nuestros padres o abuelos, pues hoy tenemos acceso a una gran variedad de clases de activos en las cuales podemos invertir desde montos de dinero muy bajos. Esta gran variedad de activos se pueden clasificar de muchas maneras. En la pantalla que estáis viendo lo he clasificado de activos de menor riesgo a mayor riesgo. Quiero empezar por el de menor riesgo, que lo conocemos todos muy bien, que es el efectivo, ¿no? Porque al final el efectivo es lo que usamos en el día a día, cada vez menos por el uso de la tarjeta o de medios electrónicos, pero es algo que seguimos usando. Pues bien, el efectivo tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Como punto a favor es efectivamente la liquidez, es decir, que yo puedo ir a comprar lo que yo quiera con mi dinero y en el momento puedo hacer la transacción sin mucho retraso, es prácticamente inmediato. ¿Cuál es el punto negativo del efectivo? Pues el punto negativo del efectivo es que pierde valor en el tiempo. Solamente es que echemos un poco la mirada atrás y veamos que, por ejemplo, un menú en un restaurante no vale lo mismo hoy que lo que valía hace, por ejemplo, 5 años. Ha subido de precio, ¿verdad? Pues efectivamente nuestro dinero ha perdido poder adquisitivo. Y aunque 10 euros hoy son iguales a 10 euros mañana, lo cierto es que seguramente mañana vamos a poder comprar menos cosas de las que podríamos comprar hoy por el efecto de la inflación.
Otro de los activos que podemos encontrar, otra clase de activos que podemos encontrar son los bonos. ¿Qué son los bonos y cómo funcionan? Pues bueno, básicamente los bonos existen en la medida en la que alguien desea prestarle dinero a, por ejemplo, un gobierno, una compañía o a otra contraparte, ¿no? El dinero, para que os hagáis una, perdón, los bonos, para que os hagáis una idea, es antiguamente, ya no, porque ahora todo está digitalizado, pero antiguamente era un documento donde se ponía el dinero que se prestaba, el tipo de interés que se pagaba y el tiempo en el cual se tenía que devolver ese dinero. Eso eran los bonos inicialmente, ¿vale? Entonces, estos bonos los emitía quién o quién podía pedir prestado. Pues, por ejemplo, un bono del gobierno, como puede ser el gobierno de España, puede emitir bonos y pedir prestado dinero de los inversionistas. O puede ser una compañía, como puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, que todos la conocemos. O puede ser incluso instituciones financieras, como puede ser un banco, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo positivo de los bonos? Los bonos, lo bueno es que tenemos certeza de cuánto prestamos, qué interés nos van a pagar y cuándo nos los van a devolver. Lo malo es que hay un poquito más de riesgo que el efectivo, porque hay un riesgo de contraparte, es decir, un riesgo de que a lo mejor a quien yo le estoy prestando ese dinero no nos devuelva el dinero. Por lo tanto, hay un poquito más de riesgo, ¿vale? La tercera clase de activos de las que quiero hablarlos son los bienes inmobiliarios, que bueno, nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? Porque nos gusta mucho la inversión en ladrillo, en el piso, ¿no? En un chalet o en un garaje, ¿no? Nos gusta mucho porque son bienes tangibles, es decir, yo estoy comprando un piso y sé lo que tengo, estoy viendo lo que tengo, ¿no? Pues bien, eso es el punto importante o el punto, digamos, no importante, sino positivo de las inversiones inmobiliarias, que son tangibles y por lo tanto yo tengo certeza de lo que tengo. Pero también tiene debilidades. Por ejemplo, en una época de difícil, de que el mercado no está muy dinámico, puedo tardar mucho tiempo en vender mi piso o incluso se puede desvalorizar, como pasó, por ejemplo, en la crisis de 2008 cuando vimos que los pisos se desvalorizaron, ¿no? Bueno, el siguiente tipo de activo son los activos alternativos. Este seguramente es un concepto un poco más nuevo para los que nos estáis escuchando, pero los activos alternativos, como su palabra los dice, son activos alternativos a los bienes tradicionales, es decir, alternativos a los bonos o a las acciones. Para que os hagáis una idea, un activo alternativo puede ser invertir en un proyecto de una granja solar, ahora que está tan de moda la transición energética, ¿no? Pues bueno, yo puedo invertir en estos proyectos, por ejemplo, de energía solar, o puedo invertir, por ejemplo, en la construcción de una carretera y las rentabilidades que obtenga dependerán del tráfico de esa carretera y de los peajes que se cobren en esa carretera, ¿vale? Estos son activos alternativos. Lo bueno es que son activos que nos ayudan a diversificar y que tienen unas rentabilidades superiores. ¿Cuál es el punto negativo de este tipo de activos? Que son activos que se requieren un poquito de un conocimiento técnico más especializado, porque yo, por ejemplo, para invertir en una granja solar necesito conocer cuáles son las características y qué variables impactarían positiva o negativamente en la rentabilidad de mi proyecto, ¿no? Y lo segundo, el segundo punto negativo de estas inversiones alternativas es la iliquidez, porque si yo invierto en un proyecto que se está empezando a construir, seguramente no empiece a haber rentabilidades hasta dentro de 5 o 6 años. Y por último, en esa escala de menor a mayor riesgo, os quiero hablar de las acciones, que seguramente muchos de vosotros ya conocéis porque todos tenemos un amigo o un primo o nosotros mismos que ya invertimos en acciones de una o de otra manera. Pues bien, para los que no lo sepáis, las acciones básicamente es comprar una participación de una compañía. Por ejemplo, volviendo al caso de Coca-Cola, yo puedo comprar acciones de Coca-Cola y ser propietario de Coca-Cola en una, digamos, en una parte más pequeñita. Lo positivo es que generalmente tienen una muy buena rentabilidad las acciones a largo plazo, no solamente por la valorización de su precio, sino por los dividendos, que los dividendos es lo que nos paga la compañía cuando reparte sus utilidades a nosotros como accionistas y también que son muy líquidas, es decir, yo siempre voy a poder comprar o vender. Y el punto negativo, pues es que son volátiles, todos lo sabemos, son volátiles, pueden subir, pueden bajar y, bueno, pues obviamente al ser volátiles también implica que probablemente podamos tener una mayor rentabilidad. Y Dani, si pasamos a la siguiente slide, me gustaría hacer un poquito de foco en el riesgo, ¿no? Porque a veces satanizamos un poco este concepto, ¿no? Nos da como miedo que nos hablen de riesgo. Nosotros no queremos arriesgar nuestro dinero. Pues bien,
el mensaje que os traigo en este punto es que el riesgo no es malo. Lo malo es no conocer el riesgo, no saber cómo funciona. Como lo comentaba Dani y Ariana, el riesgo puede jugar a nuestro favor. Es decir, si yo tengo un perfil de riesgo elevado, pues y un horizonte temporal de medio o largo plazo, seguramente lo que más me beneficia son activos que tengan un poquito más de riesgo porque me van a dar un poquito más de rentabilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto espero, Dani, haber respondido a tu pregunta. Pues gracias, Camilo. Yo creo que sí, que nos has dado un repaso rápido a los distintos tipos de activo. La conclusión, yo creo que es la que nos estamos haciendo todos los que estamos en el webinar, es que, bueno, pues contamos con una gran variedad de activos financieros, con diferentes características, diferentes niveles de riesgo. Y la verdad, entre tantas opciones, pues muchas veces esto pues nos lleva a pensar a todos pues que la solución más rápida y más fácil pues es optar por un depósito bancario, ¿no? O comprar una letra del Tesoro, que tan de moda han estado en estos últimos meses, en este último año y medio que salía en los telediarios, ¿verdad? Y en este punto sí que me gustaría pararme, Ariana. ¿Qué te parece? Te voy a hacer una pregunta un poco mala, ¿eh? ¿Qué te parece que para simplificarnos la vida tiramos por el camino fácil e invertimos todo nuestro dinero en depósitos y en letras del Tesoro únicamente? Pues bien, Dani, si bien es importante mantener parte de tus ahorros en liquidez, ya sea mediante un fondo de emergencia suficiente, porque siempre tenemos que tener una parte de liquidez para poder responder en estos momentos de crisis, es importante tener en mente que, como ha comentado Camilo, los depósitos o cuentas remuneradas ofrecen una rentabilidad más baja que otras clases de activos. ¿Por qué? Porque son activos menos arriesgados. Una rentabilidad más baja, le añades el concepto de la pérdida de poder adquisitivo por el efecto de la inflación, podemos estar hablando de que esa baja de rentabilidad puede ser y puede pasar a ser una pérdida. No explícita, porque los 10 euros siempre van a ser 10 euros, como decía Camilo, pero esas pérdidas son reales, en términos reales. Es decir, la inflación, ¿cómo afecta la inflación en nuestros ahorros? La inflación es la pérdida implícita de valor del dinero y por lo tanto un menor poder adquisitivo. Camilo lo ha hecho mediante el ejemplo del el menú, pero también lo podemos ver cuando vamos a hacer la compra. Con 100 euros antes llenabas el carro hasta arriba, ahora ya no, esos 100 euros ya no son suficientes, pero siguen siendo 100 euros. Si lo trasladamos al mundo de los ahorros, si yo tengo un depósito, una letra que me está ofreciendo una rentabilidad del 2%, pero la inflación es del 3%, realmente estoy perdiendo un 1% de valor de ese dinero. Con lo que si simplemente invierto en depósitos o en productos de muy bajo riesgo cuya rentabilidad no supera la inflación, tu dinero va a valer menos con el tiempo. En consecuencia, no es viable simplemente acumular en este tipo de productos porque así nunca voy a hacer crecer mis ahorros. Por lo tanto, la mejor manera que tengo, ya no la mejor, la única que tengo de contrarrestar los efectos negativos de la inflación es invertir de manera diversificada y con la ayuda de un profesional en productos financieros que puedan igualar o superar la tasa de inflación. Ese tiene que ser nuestro gran objetivo. Nuestro mantra es superar a la inflación. Si tomo el gráfico que estás proyectando, aquí vemos qué porcentaje de periodos las acciones y el efectivo, digamos, depósitos, han superado a la inflación. Pues aquí vemos que en periodos cortos prácticamente el porcentaje es el mismo. A veces el efectivo y la supera, o sea, el 60% de las veces el efectivo en un mes supera la inflación, el 59%, o sea, en los periodos cortos más o menos estamos iguales. Pero cuando yo tengo un objetivo a largo plazo, veo que las acciones que son la barra azul, en el 100% de los casos, ya digamos en un horizonte de 20 años, estoy ganándole valor a mi dinero. En cambio,
Si lo hubiese mantenido en un depósito, solo en el 66% de los casos hubiese conseguido ganarle valor a mi dinero. Con lo que es muy importante que cuando hablemos de los depósitos no tienen riesgo, sí que tienen un riesgo, que es que pierda valor mi dinero. ¿Vale? Si pasamos a otro ejemplo para que veamos que no es únicamente un tema de que los expertos o las teorías digan, no, es que aquí tenemos datos que nos están demostrando que las rentabilidades históricas, aquí tenemos una serie súper amplia, desde 1926, y se han analizado en 5 años, 10 años, 20 años, 50 años y en todo este periodo, en estos 96 años. Pues bien, vemos que los activos que realmente superan a la inflación son la inversión en renta variable o inversiones en deuda. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Pues mediante instrumentos financieros, mediante fondos de inversión que sepan gestionar y realizar la inversión en estos activos. En un periodo largo, en los cortos, en los últimos 5 años, vemos que todo lo que es renta fija a corto plazo y depósitos no está superando la inflación. En los 10 años tampoco la supera. Es decir, en media, como mucho lo que voy a hacer manteniendo mi dinero en depósitos es perder poder adquisitivo. Muy ¿Te he bien, convencido, Dani? pues yo creo que sí, que me has convencido y espero que al resto que de las personas que están conectadas también. Bueno, como resumen, yo me voy a quedar que entonces si mi objetivo de inversión, Ariana, es el medio y largo plazo, parece que los depósitos no van a ser la mejor opción, o al menos no debe ser la única, porque seguramente la inflación va a ser mayor que la rentabilidad que me puedan ofrecer. Y por lo tanto, pues en definitiva la consecuencia sería una rentabilidad real negativa. Pero aquí ya hay algo que ya me inquieta, ¿vale? Y ahora me voy a ir al otro lado, me voy a ir a Camilo, el comportamiento de la bolsa. El comportamiento de la bolsa lo podemos calificar de impredecible, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué estrategia podemos seguir para lograr obtener rentabilidades positivas en ese medio y largo plazo de inversión con mayor riesgo? Que en el fondo lo que queremos lo que estamos buscando es esa inversión a medio y largo plazo y meterle ese componente de riesgo. Cada uno tendrá su nivel de riesgo, eso lo determinará nuestro perfil para capturar una mayor rentabilidad. Claro, Dani. Bueno, cuando tomamos la decisión de invertir, podemos conocer 3 conceptos, digamos, básicos, ¿no? El primero es que los activos que hemos visto, las diferentes clases de activos, suben y bajan. O sea, todo va a subir, todo va a bajar, tiene mayor o menor volatilidad de acuerdo a las características de riesgo de esa clase de activo, pero en general todos van a subir y todos van a bajar, con lo cual me voy a exponer a esas volatilidades porque al final, a través de esa exposición, voy a tener rentabilidades. El segundo concepto muy interesante es las ventajas del interés compuesto. Yo creo que muchos de vosotros habéis escuchado qué es el interés compuesto, los que no os preocupéis, que ya paso a explicarlo. Pero antes de explicar este concepto, me gustaría decir una frase atribuida a Albert Einstein que dice, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. ¿Vale? Quien lo entiende lo gana y quien no lo entiende lo paga. ¿Qué quería decir Albert Einstein con esta frase del interés compuesto? Pues bien, el interés compuesto no es otra cosa que simplemente el beneficio que podemos obtener al reinvertir nuestras utilidades o nuestras rentabilidades que hemos obtenido, ¿vale? Poniéndolo en un ejemplo del día a día, un ejemplo sencillo. Imaginaros que yo le presto 1.000 euros a Dani o a Ariana, ¿vale? Y les digo que le voy a cobrar un interés del 3% mensual, por ejemplo, no porque yo sea un avaro o un usurero, sino simplemente por el ejemplo del 3%, pues bien, Dani o Ariana me van a tener que pagar 30 euros mensualmente, ¿no? Si pasado el primer mes, yo en vez de decirles que me paguen esos 30 euros, les digo, no, conserva esos 30 euros de intereses, pero el próximo mes me vas a pagar 1.000 euros, el 3% por esos 1.000 euros que te presté inicialmente, más 3% por los 30 euros de los intereses de este mes que no me pagaste y que
los tienes en tu poder, ¿vale? Pues este es el interés compuesto, es decir, una bola que cada vez se va volviendo más grande, y era lo que nos quería decir Albert Einstein con esto, ¿no? Es realmente la octava maravilla del mundo, porque a través del interés compuesto podemos potenciar la rentabilidad que podemos obtener en nuestras inversiones. Pero hay una variable adicional, que es el plazo. Invertir a medio o largo plazo va a hacer que realmente esa magia del interés compuesto actúe y nos ayude realmente a obtener rentabilidades muy atractivas. Entonces, con estos tres conceptos, Dani, vamos a poder de cierta manera aumentar las probabilidades de tener rentabilidades positivas. Si pasamos a la siguiente slide, lo que os quiero comentar aquí es que, claro, muchos de vosotros me podéis decir, sí, muy bien lo de, ¿no? Lo del interés compuesto, que el largo plazo y demás, pero yo he visto la bolsa caer en momentos un 30, un 40% y demás. Pues bien, en este gráfico que se está proyectando es un gráfico de líneas donde cada línea representa el comportamiento de diferentes activos. Por ejemplo, en la línea de color amarillo tenéis la evolución de las acciones de Estados Unidos, en la naranja las acciones globales de otros países, en la azul oscura, por ejemplo, tenéis el comportamiento de los bonos o de la deuda pública global, que son al final son bonos, y en las líneas verticales tenéis diferentes eventos en los cuales que se han producido, en los cuales la bolsa ha caído de manera importante. Seguramente reconoceréis alguno porque son bastante famosos. Por ejemplo, en el 2000, cuando tuvimos la burbuja de las.com, que si recordáis, en el 2000 estaba la euforia del Internet, la euforia de la compra y venta y del comercio electrónico, y las acciones de compañías tecnológicas no paraban de subir. Pues bien, esta burbuja pinchó efectivamente y se dio una fuerte caída en los mercados financieros. Otro, por ejemplo, fue la crisis financiera de 2008 que inició en Estados Unidos y que luego se propagó por Europa posteriormente en 2010, o más recientemente cuando Rusia decide invadir Ucrania, ¿no? Pues en todos estos eventos hemos visto cómo las acciones o los activos financieros en general han caído. Pues bien, lo que podemos intuir de este gráfico es que en el medio largo plazo, a pesar de las volatilidades, a pesar de las caídas, los activos financieros siempre se aprecian. Es decir, podemos tener en periodos cortos de tiempo desvalorizaciones, podemos tener caídas, pero si tenemos un objetivo o un horizonte temporal de más de medio o largo plazo, las probabilidades con nuestras inversiones son a nuestro favor. Y lo único es mantener ese horizonte temporal y no dejarnos llevar por esas volatilidades de los mercados. Pues muy claro, Camilo. Desde luego, con todo lo que estamos recorriendo en el webinar, pues cada vez estamos o estoy más convencido de que tenemos que estar invertidos sí, y sobre todo dos variables a tener en cuenta. Por un lado, mi perfil de riesgo, que efectivamente puede evolucionar porque no siempre permanece de la misma manera. En un momento determinado puedo ser más conservador por cargas familiares y en otro momento ser más dinámico, más arriesgado a la hora de invertir. Y luego, por otro lado, el horizonte temporal de la inversión. Por lo tanto, va mi siguiente pregunta, ya sabes, Ariana, es para ti. Una pregunta sencilla, pero a la vez muy compleja. ¿Qué hago? ¿Invierto todos mis ahorros de golpe o voy invirtiendo poco a poco? Es esta es la gran pregunta que se hacen la mayoría de los inversores y la verdad es que como norma general, una inversión puntual es más arriesgada que una inversión periódica o poco a poco, como tú la has denominado. Ahora voy a intentar explicaros por qué decimos que una inversión periódica es mucho más óptima que no una inversión puntual. Pues bien, una inversión periódica lo primero que te permite es seguir el plan. Es decir, lo primero que hemos empezado explicando en este webinar, que lo importante a la hora de empezar a invertir es que tengas un objetivo. Que tengas un objetivo y que apliques cierta rigurosidad en trabajar y en quitarte de tu disponible para ese objetivo. Pues una inversión periódica lo que te permite es, pues eso, reservar una parte fija para la inversión y así poder ir acumulando para tu patrimonio. Esa sería la primera gran ventaja, que te permite esa rigidez, pues ser constante. La otra ventaja que elimina
sobre todo en inversores que no tienen mucha experiencia, que están empezando a invertir, es la preocupación de si estoy acertando. Te permite invertir sin dejarte llevar por las emociones. No tienes que preocuparte por cuándo voy a estar haciéndolo bien ahora o es mejor dentro de un mes. Pues bien, si invierto de manera constante, esa preocupación, esa angustia de saber si lo estoy acertando, si estoy siendo el Warren Buffett de las inversiones y lo estoy haciendo bien en ese momento, te la quitas porque tú ya te has hecho un plan y sabes que lo vas a hacer y que a lo mejor la de hace un mes no lo has hecho en el mejor timing, pero la de hace 3 la harás en un timing espectacular. Si inviertes periódicamente, no tendrás que tratar de elegir el momento adecuado, sino que simplemente estarás invirtiendo de una manera constante. También te permite amortiguar la volatilidad del mercado. Pues el mercado pues, tiene sus altos y sus bajos y a la hora de invertir en estos precios distintos, lo que haces es pues, que te vas a aprovechar de esas fluctuaciones. Muchas veces vemos como que las fluctuaciones del mercado son nuestros amigos, pero no. O sea, no podemos aspirar a comprar en el precio más bajo y vender en el precio más alto. Que esto es puramente, es imposible. Es decir, si no, como decimos nosotros, no habría gente que se dedicara al mundo de las inversiones porque serían todos millonarios. Adivinar eso es muy complicado. Por eso, la opción más óptima es la de optar por un plan de acumulación, por un plan de tener una prima periódica. Y así también te aprovechas de uno de los efectos más importantes que te proporciona esta inversión periódica, que es la del coste medio. El coste medio es un efecto que lo que te hace es tener un mayor rendimiento a un menor riesgo. En la próxima slide tenemos un ejemplo que nos enseña qué es esto del coste medio, cómo funciona. Pues bien, el coste medio, en este ejemplo que vemos en la parte inferior de la slide, vemos como si en lugar de invertir 3.000 euros, yo los invierto hoy, pues esos 3.000 euros enteros los voy a comprar a un precio de acción, imaginamos, de 5 euros, con lo que tendré 600 acciones. En cambio, si yo reparto de manera periódica esa compra y en lugar de comprar 3.000 de tacada, compro 250 durante un año, lo que voy a hacer es ir cogiendo distintas valoraciones de mercado. Unas acciones las compraré a 5, otras las compraré más caras, a 7, a 10, y otras las compraré más baratas. De manera que en un año, en lugar de tener 600 acciones, lo que consigo es tener 676. Es decir, he bajado el coste medio de mi acción de haberlo comprado de una única vez a 5 euros, haberlo comprado de manera repartidas, lo que consigo es bajar el precio medio de la acción a 4,40 euros. Esto lo que me permite es comprar precios a diferentes precios en lugar de comprarlo a un único precio. Y de esta manera lo que hago es reducir el riesgo de incurrir en fuertes pérdidas como los resultados de tener pues que mi inversión es la suma de distintos precios. Esto es una cosa que podemos hacer todo el mundo que empieza desde cero y así conseguir tener una cartera pues con un coste medio más óptimo, sin tener que tener la presión de acertar, ¿compro antes de las elecciones americanas o compro después? Pues compra un poquito antes, un poquito después y así vas promediando. Pues muy bien, Ariana. La verdad es que creo que vamos construyendo en este webinar y vamos hacia conceptos, no sé si más complejos, pero que sí que van sumando y van construyendo, ¿no? Todo lo que tenemos que tener en cuenta. Y esto me viene ya una de las últimas preguntas que tengo para vosotros, en este caso para Camilo, y relacionado con las redes sociales, que hoy en día lo mueven y lo pueden todo, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de hacer mucho dinero de manera rápida a través del trading. Para quien no sepa qué es el trading, no deja de ser ni más ni menos que comprar y vender acciones o activos financieros continuamente.
Y todo ello unido, pegado a la actualidad, a las noticias que van saliendo. Camilo, ¿qué le dirías a una persona que está planteándose hacer trading? Bueno, Dani, pues yo creo que todos estamos de acuerdo, o la gran mayoría, que uno de los mayores problemas de las redes sociales es que nos intentan vender una realidad que no es real en muchos aspectos de nuestra vida, no solamente cuando hablamos de nuestros ahorros o de inversiones. Pero bueno, aquí hablando concretamente de las inversiones, no es para nosotros diferente o muy poco común ver gente en redes sociales, efectivamente, como tú comentas, que hace muchas operaciones en el día y saca rentabilidades realmente asombrosas. Pues la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad que esto. Por hablaros un poco de estadísticas, dicen que el 60% de las personas que empiezan en el mundo del trading pierden su inversión en el primer mes y más del 90% lo pierden en el primer año. Es decir, ya la estadística nos demuestra que es muy difícil hacer trading. Pero bueno, esto es estadística. También os puedo traer un ejemplo lo decía Warren Buffett, ¿no? Lo comentaba antes Ariana. Warren Buffett es uno de los inversores más importantes a nivel global. Seguramente le conocéis porque es muy reconocido. Tiene un fondo que genera unas rentabilidades realmente asombrosas. Y él en una entrevista decía, yo no me preguntéis por qué va a ser la bolsa mañana, porque no lo sé. Yo solo sé comprar buenas acciones a buenos precios. Es decir, Warren Buffett ya nos decía, no tiene ni idea de qué va a ser mañana la bolsa. Para él es completamente imposible, siendo él una persona con muchísima experiencia, con toda la vida dedicándose a los mercados financieros, pues nosotros que no tenemos ni esa experiencia ni esas habilidades que tiene él, pues realmente las probabilidades de que podamos ser exitosos en el trading pues son muy, muy pocas, ¿no? En la pantalla que se está proyectando ahora podéis ver una gráfica también para que os hagáis un ejemplo, para que hagáis una idea de, por ejemplo, invertir $1000 que hubiera pasado si yo hubiera invertido $1000 en 2013 y hubiera mantenido la inversión durante 10 años, hasta 2022, ¿vale? Pues bien, si yo lo hubiera invertido en acciones globales, ¿vale? Si yo hubiera mantenido esos 1000 euros invertidos durante los 10 años o los 3965 días aproximadamente y no me hubiera perdido un solo día, habría obtenido una rentabilidad de 2155 euros. Es decir, habría más que duplicado mi inversión. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera dejado llevar de las redes sociales y hubiera querido dar mis primeros pinitos en el trading y me hubiera perdido solamente 10 de los mejores días de esos 3965 días? O sea, estamos hablando de un porcentaje muy, muy bajo. Pues bien, si me hubiera perdido los 10 mejores días, la rentabilidad que hubiera pasado a tener sería de 1408 euros. Es decir, habría dejado de ganar el 65% de la rentabilidad que hubiera obtenido si hubiera mantenido siempre la inversión. Pues bien, si voy un poquito más al extremo, pero no yendo muy allá, y me hubiera perdido los 40 mejores días, que no supera ni el 2% de todos los días que teníamos en estos 10 años, solamente 40 días, no es que no ganemos dinero, es todo lo contrario, es que perdemos dinero. Hubiéramos perdido cerca del 29% de la inversión que hubiéramos hecho desde el primer momento. Con lo cual aquí el mensaje es, la estadística, los expertos y este ejemplo nos demuestran que lo mejor es mantener la inversión en nuestro horizonte temporal. Si decimos que vamos a mantener nuestro horizonte temporal 5 años, pues mantengámoslo y creemos una cartera de acuerdo a esos 5 años y no empecemos a especular y a intentar predecir el mercado. Si pasamos a la siguiente slide, Dani, no solamente es importante intentar no hacer trading, sino un tip también para que nos llevemos todos a casa en esta sesión, además de los otros, es evitar la realización de pérdidas. Generalmente cuando nosotros, el ciudadano de a pie, decide invertir en los mercados financieros, generalmente es porque ha venido escuchando noticias de que esos mercados financieros lo viene haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, las acciones llevan 2 años subiendo 10, 15, 20%. Ahí es cuando, pues lo está haciendo muy bien, yo voy a invertir, ¿no? En ese momento puede que estemos entrando un poco tarde a este mundo de las inversiones. Y lo más seguro o lo más probable es que lo siguiente que veamos es una desvalorización de esos activos o una caída, no porque hayamos tomado una mala decisión de inversión,
sino porque los mercados son cíclicos, como lo hemos dicho anteriormente. Los mercados tienden a subir por un periodo de tiempo, luego hay una corrección, luego vuelven a subir y así sucesivamente. Con lo cual, cuando los mercados caen, uno de los peores errores que podemos cometer es marcar las pérdidas, es decir, vender, decir, no, deshago mis inversiones porque no he tenido la rentabilidad que esperaba. Pues bien, es importante que no cometamos este error de realizar esas pérdidas. Si tenemos un horizonte temporal de 5 años, mantengámonos en ese horizonte temporal y evitemos realizar las pérdidas porque seguramente el mercado se va a recuperar y vamos a tener otra vez rentabilidades positivas. Muy bien, pues yo creo que nos has hecho un repaso por la parte del trading muy interesante. Nada, daros las gracias, Camilo y Ariana. Y antes de hacer un pequeño resumen con las conclusiones y las ideas que, bueno, pues sabéis, hemos ido trasladando a lo largo de este webinar, me gustaría recordaros a todos los asistentes que ya tenéis disponible desde el principio la posibilidad de realizar preguntas. Bueno, como podéis ver en esta slide, lo que tratamos es de resumir todo lo que hemos ido viendo a lo largo del webinar. En primer lugar, si tenemos un plan, es importante tener un plan de inversión con los objetivos de vida que queremos alcanzar. En segundo lugar, tenemos que entender nuestro nivel de riesgo y, como hemos comentado, el nivel de riesgo no es estático, el nivel de riesgo va evolucionando, por lo tanto, periódicamente lo tenemos que revisar. En tercer lugar, diversificar el dinero. Hemos visto muchos tipos de activos. Ninguno es bueno ni ninguno es malo. Todos son buenos y por lo tanto lo relevante es la diversificación. Importante, no tenemos que tener miedo a cometer errores, porque la historia lo que nos demuestra es que lo ideal, lo conveniente para todos es mantener la inversión en un horizonte temporal del medio y de largo plazo. Y también, pues no empezar a lo grande, empezar con pequeñas inversiones, pequeñas capacidades de ahorro y poco a poco ir construyéndonos un patrimonio. En definitiva, aunque a veces nos pensemos que el mundo de las inversiones puede parecer un mundo muy complicado y efectivamente hay activos que lo son, lo cierto es que con conocer una serie de conceptos esenciales y sobre todo ir de la mano de profesionales de la inversión, podemos sacar provecho y sobre todo no dejar que la inflación afecte a nuestros ahorros. ¿Vale? También me gustaría recordaros, deciros que si estás interesado en conocer soluciones de ahorro y de inversión en AXA, que AXA tiene disponibles, puedes consultar nuestra página web axa.es en el apartado de inversión o dejar tus datos a través del link que acabamos de compartir por el chat y que un mediador experto en ahorro e inversión contacte contigo a la mayor brevedad posible, pues para guiarte en este apasionante mundo de la inversión. No sé si tenemos alguna pregunta que, bueno, pues alguno de los participantes en el webinar nos haya dejado. Vamos a esperar unos segundos por si tuviéramos alguna pregunta y si no la hay, pues procedemos a cerrar el webinar. Vale, tenemos aquí una pregunta. Esta para Camilo. ¿Cómo influyen los factores macroeconómicos como la inflación, tasas de interés en la toma de decisiones de inversión a corto y a largo plazo? Gracias, Dani. Bueno, pues, a ver, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque son muchas variables a analizar. Efectivamente, como lo decías en la pregunta, todas las variables macroeconómicas juegan un papel importante al momento de tomar decisiones de inversión. Es decir, la inflación, cómo se mueve la inflación, va a afectar el comportamiento futuro de nuestros activos financieros, los tipos de interés. Seguramente muchos de vosotros lo recordéis, cuando la Fed o el Banco Central Europeo decidió a finales de 2021, principios de 2022, subir rápidamente los tipos de interés porque la inflación se les había salido de las manos, vimos cómo los mercados financieros cayeron de manera importante, ¿no? Entonces vemos esa relación directa entre inflación, tipos de interés, cómo afecta efectivamente al comportamiento de los activos financieros. Pero ya no solamente hablando de estas variables macroeconómicas, también los eventos, ¿no? La geopolítica afecta también mucho a lo que sucede en los activos financieros. Por ejemplo, cuando se dio la invasión de Ucrania por parte de Rusia, todo esto está afectando.
Esto nos puede parecer abrumador y sobre todo como inversionistas individuales nos parece que es demasiada información que seguramente no vamos a poder abarcar, pero aquí lo importante es siempre ir acompañado, ya sea a través de un mediador experto en temas de finanzas o, por ejemplo, también a través de invertir a través de fondos de inversión. Para que quienes no lo conozcan, los fondos de inversión es una excelente alternativa para invertir nuestro dinero de manera conjunta con otros inversionistas y que sea gestionado por un equipo experto, quien conoce cómo funcionan las diferentes variables económicas, que saben cómo puede impactar la geopolítica a las inversiones y van a procurar tomar las mejores decisiones de inversión de acuerdo a ese contexto y de acuerdo a esa gran cantidad de variables que tenemos en el día a día y las noticias, ¿no? Que las noticias también son a veces muy abrumadoras. Muy bien, pues gracias Camilo. Tenemos otra pregunta que nos hace en este caso José María. Ariana, pregunta rápida. ¿Qué recomendarías para los que desean invertir? Nosotros, como hemos dicho al principio, no hacemos recomendaciones, por lo tanto, podemos dar líneas generales, ¿vale? Por lo tanto, luego, por favor, os recomendáis que vayáis a un agente, a un consejero de AXA o bueno, de cualquier otra entidad para que conozca bien y correctamente vuestra situación personal. Nos hace una pregunta que respecto a invertir en el corto plazo, porque, bueno, como él dice, ya queda poco horizonte temporal. Pues bien, Dani, lo primero que deberíamos, como has comentado tú, es de conocer el perfil de riesgo, porque aunque tengamos un horizonte temporal corto, pues bien, es importante conocer primero ese perfil de riesgo para poder dar una respuesta acertada. Asumiendo que es un perfil conservador, moderado y que un horizonte corto, pues lo que tendríamos que utilizar, por ejemplo, son pues fondos monetarios, que es una gran alternativa para poder rentabilizar los ahorros. Son fondos que lo que invierten es en deuda a muy corto plazo, de una manera diversificada. Vas a tener unos gestores que van a estar cuidando de esos ahorros e intentando buscar la manera más óptima. No vas a tener el problema de estar mirando cuándo me vence este depósito o cuándo me vence esta letra, porque son productos que lo que te permiten es estar invertido en una póliza de seguros o directamente por la compra de ese fondo mucho tiempo, y creo que esto o una cartera muy conservadora con poca exposición a renta variable pues serían las dos opciones más óptimas, siempre prefiriendo pues que o tienes un gestor experto que te gestiona las inversiones o lo haces a través de un contrato de seguro con inversión a través de fondos de inversión. Muy bien, pues nada, muchas gracias Ariana, muchas gracias Camilo. No, terminamos aquí el webinar. Muchas gracias a todos los que habéis tenido, bueno, pues habéis tenido la oportunidad de asistir con nosotros a este webinar. Esperamos que haya resultado de vuestro interés y nada, el equipo de ahorro y de inversión de AXA se despide de todos vosotros hasta dentro de unas cuantas semanas que organizaremos el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.